En muchas ocasiones hemos visto este fenómeno en las películas de ciencia ficción y nos parece algo muy lejano, pero no es así. Es una realidad y hace tiempo que se lleva utilizando en nuestra sociedad. No sé si que recordáis aquella serie animada de televisión en el que utilizaban unas gafas para medir la fuerza de sus adversarios. Según se ponían las gafas, estaban utilizando realidad aumentada. ¿Alguna vez habéis utilizado poliedros para hablar del volumen de los cuerpos? ¿Y si pudiéramos hacer lo mismo con representaciones de objetos de la realidad, como por ejemplo la Torre de Pisa o la Puerta de Alcalá de Madrid? ¿Y si dispusiéramos de un modelo 3D para poder dibujar la planta, el alzado y el perfil de los objetos, que sabemos que esto a veces cuesta demasiado entenderlo a los estudiantes? La realidad aumentada consiste en añadir una capa de información virtual al mundo físico mediante gráficos generados por un ordenador. Podríamos decir que la RA es ver el mundo virtual sin abandonar el real. Ronald Azuma, uno de los padres de la RA, dice que la realidad aumentada combina elementos reales y virtuales, es interactiva y en tiempo real. Existen diferentes tipos de realidad aumentada, como veremos ahora. Pero, ¿dónde nos encontramos realidad virtual? En muchos más sitios de los que nos pensamos. Están bastante instalados en la empresa. Por ejemplo, imaginad que vamos a la tienda y si ponemos nuestro dispositivo móvil enfrente de los productos, podemos ver más información como, por ejemplo, la cantidad de calorías, los componentes del producto, el proceso de fabricación o incluso una receta. También nos encontramos la realidad virtual dentro del mundo del marketing. Como por ejemplo, imaginad si tuviésemos la posibilidad de ver cómo quedarían los muebles en nuestro salón de estar, poniendo marcadores en el suelo y enfocándolos con nuestro móvil o con nuestra tablet. Otra vuelta de tuerca más. El grupo musical Lori Meyers, en el lanzamiento de uno de sus discos musicales, utilizó la RA para promocionarlo. Crearon carteles que repartieron en diferentes ciudades y que sus fans deberían encontrar. Una vez que los encontraban, con el móvil, tenían que escanearlos utilizando una aplicación predeterminada que estaba ya previamente instalada. De esta manera, podrían escuchar las canciones del disco antes de que se pusiera a la venta. Por supuesto, uno de los ejemplos más recientes lo tenemos con el juego Pokémon GO. Seguro que has visto a cazadores de Pokémon por todos los sitios. Estos también utilizan la realidad aumentada. Pero vayamos al campo de la educación. La RA también ha llegado a ella y además ha llegado para quedarse. Imagina una serie de marcadores que nos los ponemos pegados en nuestro pecho, o en nuestro cuerpo, en nuestro brazo, y que nos ayudarán a entender cómo funciona nuestro organismo. Aumentamos las posibilidades de los recursos didácticos tradicionales, como el libro de texto, y le damos un valor añadido. Por eso te invitamos a que sigas viendo el taller y veas cómo utilizar la RA en clase. Pero vamos a empezar, porque lo que pretendemos es que esto sea lo más práctico posible. Comencemos por algo sencillo, los códigos QR, aunque las opiniones entre si es realidad aumentada o no. Aún así, yo os lo voy a mostrar. Pensad que vais paseando por la calle y os encontráis un cartel que anuncia la venta de un inmueble. Claro, si eso mismo lo veo en una web, podré ver cómo es el interior de la casa. Así, físicamente me resulta más difícil, a no ser que el propietario haya puesto un código QR que al escanearlo con mi móvil pueda ver todas las fotos de la casa. ¿Podremos aplicar esto mismo en el aula? Por supuesto que sí. ¿Quieres conocer algunos ejemplos de su uso en educación? Te voy a presentar algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, apuntar direcciones de internet sin necesidad de recurrir al lápiz y papel, en el caso de que los asistentes no tengan acceso directo al ordenador en ese momento, conferencias, charlas, encuentros, etc. O ponerlos en señales para poder seguir rutas, pistas, juegos de orientación dentro del colegio. También podemos agregar códigos cerca de los monumentos históricos que los dirigen a los vídeos o páginas que han creado los alumnos previamente.
Otro ejemplo sería en unos apuntes poner el código de una aplicación, por ejemplo Poplet, para que les lleve al esquema de ese tema. Otra idea que se nos ocurre sería crear expectativas ante un nuevo tema o actividad que vayamos a realizar o proponer si quieren saber lo próximo que vamos a ver a través de este código e incluir en él una URL de un vídeo, de una imagen, de un montaje, etc. Una de mis actividades favoritas es la de crear una biblioteca una audiobiblioteca en la clase. Es muy sencillo. Los alumnos, cuando han leído un libro, graban su opinión, graban qué les ha parecido el libro y un pequeño resumen. Lo subimos directamente a la página web, al blog de clase, nos puede valer, y esta la asociamos al código QR. Este código QR estará cerca de la estantería de la biblioteca para que el resto de alumnos puedan venir, poner su móvil y escuchar la grabación que han hecho. Además, esta actividad nos va a permitir mejorar y trabajar la expresión oral de nuestro alumnado. Y otra de mis actividades favoritas con códigos QR, que integramos lo físico con lo virtual y lo digital, es la creación de un huerto con códigos QR. El huerto del colegio podemos instalar carteles que tengan códigos QR y que al escanearlo podrán llevarles a la página en donde se recoge toda la información de esa planta. Por supuesto, han sido los alumnos quienes han hecho esa página. Y, ¿por qué no? Podríamos ir colgando fotografías que vayan mostrando cómo va creciendo la planta. Como se puede observar, hay muchas formas de usarlos. Seguro que a ti se te ocurren más. Para verlos vamos a utilizar una app que permita escanearlos, como por ejemplo Enigma. Es una de las mejores apps que conozco porque además los coge muy rápidos. Y para generarlos lo podemos hacer a través de la página unitag.io. Ahora a ver aplicaciones de realidad aumentada. Aunque hay algunos tipos más, básicamente podemos definir tres tipos: marcadores, markerless y geolocalización. Un ejemplo de realidad aumentada con marcadores sería lo que utiliza la aplicación Plickers. Plickers es una herramienta que permite a los profesores recoger una evaluación en tiempo real sin necesidad de que los estudiantes tengan dispositivos, solo utilizando marcadores. Ellos mostrarán el marcador y el profesor con su dispositivo móvil irá leyendo lo que recoge ese marcador. Recordad, Plickers. También se podrían usar para simular los órganos del cuerpo, como hemos visto antes, o para poner un objeto en 3 dimensiones, como por ejemplo el interior de un edificio. Otra de las herramientas más utilizadas en el aula es Aurasma. Con esta app podremos aumentar la información de elementos físicos como el papel. Por ejemplo, el año pasado realizamos una actividad que era sobre juegos populares. Buscábamos darle otro uso al patio. Para ello, los alumnos crearon carteles en donde se explicaban los juegos populares que practicaban sus padres y sus abuelos. Después, grabaron vídeos en donde se explicaba y se mostraba cómo se jugaba. A continuación, asociamos ese vídeo con el cartel utilizando Aurasma y los repartimos por el patio. Así, cuando venía alguien con un dispositivo móvil, podría enfocar la imagen y ver cómo se jugaba. De esta manera, cuando lo pusimos en marcha con el resto de las clases, cuando llegamos a esa unidad didáctica, el profesor no le dedicaba un tiempo a la explicación, sino que eran ellos quienes iban con sus dispositivos, veían las reglas del juego, se ponían a practicar y el profesor se dedicaba a apoyar. Sería también una forma o una buena herramienta para utilizarla en un modelo de Flipped Classroom. Otra actividad que les puede resultar divertida y que además les puede servir para mejorar también la expresión oral, como hemos hecho con la actividad de los QR y la biblioteca, sería que los alumnos preparasen una descripción, se grabasen, bien en vídeo o bien en audio, y que luego hiciéramos en plástica un cartel en donde estuviesen representados todos los alumnos de la clase. Este cartel lo pondríamos en la puerta de la clase
y asociaríamos cada una de sus imágenes a las descripciones que han hecho los alumnos de sí mismos. Por eso sería muy sencillo y divertido para el resto de alumnos y alumnas del colegio, así como de los profesores, que cuando pasen por nuestra clase puedan enfocar con un dispositivo móvil y puedan conocer un poco más cuáles son las características y cuál es la descripción, y conocer un poco más a la gente de la clase. Es una actividad que suele ser también bastante divertida para ellos. O, ¿por qué no?, pueden crear sus propios tutoriales o sus propias explicaciones de los conceptos que se están trabajando en clase. Cuando les pedimos que hagan un mural, que trabajen en una cartulina o que pinten un cuadro, ese material solamente se queda expuesto en lo que hay en la clase, en un material físico, pero les podemos decir que se graben explicando qué es lo que contiene este material y luego lo enlazaremos con la aplicación Aurasma, de manera que cuando pongamos el dispositivo delante de ese trabajo que han realizado, podrá aumentarse la explicación y ver contenido extra. O, ¿por qué no?, imaginemos una maqueta que hemos creado y que la tenemos a la entrada del colegio o del instituto. Si creamos una maqueta siguiendo con la misma actividad de, por ejemplo, una domus romana, podríamos crear también una imagen en la que reconozcamos cuáles son las partes de esa domus, de manera que cuando enfoquemos la maqueta con nuestro iPad, si la hemos asociado con Aurasma, podremos ver cuáles son las partes de esa maqueta que la tenemos ahí físicamente. Como veis, las ideas son infinitas. Ahora solo falta que vosotros aprovechéis vuestra experiencia docente y el uso de la herramienta es verdaderamente sencillo. Lo que es más complicado es tener esa mente creativa que nos llevará a crear este tipo de actividades. En cuanto a la geolocalización, podemos utilizar herramientas como Spira o Eduloc. Hay bastantes más en el mercado, pero estas suelen utilizarse dentro del mundo educativo. Estas herramientas nos van a permitir crear nuestras propias rutas geolocalizadas. Uno de los ejemplos de este tipo de actividades sería el de crear una ruta geolocalizada con las calles que tengan nombres de escritores. Con tan solo pinchar en uno de estos puntos podremos encontrar más información del escritor. Por supuesto, este sería un trabajo previo de los alumnos. Un buen ejemplo de la combinación de varios tipos de apps es el proyecto que Raúl Diego realizó hace unos años llamado La Península de la Magdalena. Más aplicaciones de la geolocalización serían algunas actividades que podemos utilizar, por ejemplo, en historia. Imaginemos una ruta geolocalizada por Madrid en la que los alumnos van a tener que proponer esta ruta de monumentos y que previamente han tenido que estudiar. Han tenido que realizar una investigación previa de los monumentos y han tenido que posicionarlos en un mapa. Cuando se pinche en cada uno de los puntos, en estos puntos de interés, estos POIs, podrá ver información aumentada de ese sitio el que está visitando. Por ejemplo, imaginemos que estamos paseando por Madrid, estamos siguiendo una de las rutas y llegamos a la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá ha sido uno de los puntos que han elegido nuestros alumnos. Pueden enfocar con su dispositivo móvil y ampliar información, como podría aparecer en la pantalla un vídeo explicativo de las curiosidades de la Puerta de Alcalá, o la fecha de creación, quién era el rey Carlos III, que fue uno de sus promotores, etc. En fin, como habéis podido ver, la aplicación de la realidad aumentada en educación es muy diversa. En los materiales que os adjuntamos podéis ver más ejemplos de proyectos y usos. También podréis encontrar tutoriales para poder aprender a manejar esas herramientas. Os invito a que utilicéis estos recursos dentro de vuestra aula. Muchas gracias y estoy deseando ver los productos que habéis